Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 24 de enero de 2022. Hoy tertulia 100% virtual. Voy a ir saludando por orden alfabético a quienes nos acompañan. Martín, bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Te veo en la oficina. O sea, no estás acá, sí, pero estás cerca ahí. Estamos acá al lado, pero nos estamos, estos días que hay tantos casos de COVID, nos estamos quedando guardados lo más que se pueda. Julián Cabrera, estás en Sarandí Grande. Correcto, y bueno, con un paisaje muy similar al que tú describías, Emiliano. O sea, con más luminosidad y sí con nubes. ¿Llovió suficiente ya allí? En exceso. Se pasaron, bueno. Seguimos. Juan Pedro Mir, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Por dónde? ¿Acá, Montevideo? No, en Colonia, estoy en Colonia. Ah, bueno. Así que... Seguimos recorriendo el país. Y Lucía Zapata, buen día. Buen día. Estoy acá teletrabajando desde casa nomás. Bueno, 2 Montevideo, 1 Sarandí Grande, otro Colonia. Vamos a los temas de esta mañana, vamos a 2 por lo menos de los que tenemos previstos. El movimiento Un Solo Uruguay se reunió ayer en la Sociedad Rural de Durazno para conmemorar 4 años desde su creación. El acto tuvo lugar bajo techo, con una concurrencia de unas 100 personas, entre ellas los senadores Sebastián da Silva y el diputado Gonzalo Mujica, ambos del Partido Nacional, más, por lado de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech. En la proclama preparada para la ocasión, Un Solo Uruguay criticó las exoneraciones impositivas a las grandes inversiones extranjeras y pidió más apoyo para pequeños y medianos productores rurales. Leyes de protección de inversiones y leyes de promoción de inversiones para grandes empresas, pero siempre dejando de a pie a la mayoría de los criollos, aquellos que son nada más ni nada menos que el 97% de las empresas del país, los que realmente mueven la economía, señala el texto fechado este domingo. Luego dice, para esa inmensa masa empresarial, que es la que más mano de obra emplea, la que más servicios contrata, la que más flete de mercaderías mueve a lo largo y ancho del Uruguay y la que más derrama en otras actividades económicas, nunca algo, siempre nada. En el no entendimiento del desarrollo productivo asociado al desarrollo del bienestar de toda la sociedad, se niega permanentemente resignar tributos de los pequeños y medianos contribuyentes que permitan invertir, producir y recuperar con creces en el incremento de la actividad económica los impuestos exonerados en poco tiempo, dice en otro párrafo el texto de Un Solo Uruguay. Julián Cabrera estuvo allí, estuvo participando de la actividad. A ver, capaz que directamente empiezo preguntándote una pincelada por lo menos, después volvemos más en profundidad contigo. ¿Cómo definirías el talante de Un Solo Uruguay esta vez? En primer lugar, vuelvo o empiezo a aclarar, porque de la mayoría de gente que he escuchado hablar de Un Solo Uruguay ignora lo que somos. En realidad somos un grupo de autoconvocados que nos fuimos dando una forma. La primera era todo aquello que nos parecía que no estaba bien, y después una segunda forma que se puede resumir en la frase que nos acuñó el periodista Walter Serrano Abella, que fue el derecho a la protesta con el deber de la propuesta. Adentro de ese marco ayer se cambió el formato, fue básicamente virtual, con una apertura presencial para un sistema de cabildo abierto, para aquellos que entendieran o entendiéramos que teníamos algo nuevo para aportar. Eso fue lo de ayer. Se cambió la tónica en la proclama, porque estamos convencidos que un loco es el que haciendo cosas iguales espera resultados diferentes. Entonces, esta vez ya creo que está demasiado dicho lo de los sobrecostos de un Estado cada vez más gordo y más ineficiente. Creo que está sobretrillado el tema de las dificultades cada vez mayor que hay en el interior, y cuanto más interior o cuanto más campo adentro son más grandes. Entonces, bueno, creímos ayer que había que cambiar. Era
una sola propuesta demostrando lo muchas veces presentista o personalmente, y acá no involucro a todo Uruguay, pero la convicción de que en general, en su mayoría, los políticos están con un cambio continuo, que es una marcha continua, que es vivir en un continuo estadio preelectoral, que sí, falta a veces una apuesta al futuro. Ponen el foco entonces en un solo tema, y es curiosa la forma como empieza el texto. Yo no sé si los oyentes lo han tenido en sus manos, pero no hay una introducción, por ejemplo, no hay un contexto, no hay nada. Dice, asistimos una y otra vez a la promoción de inversión de las grandes empresas a través de beneficios tributarios establecidos abundantes. Parece que cuanto más poder económico tienen las empresas, mayores son los sacrificios recaudatorios del Estado y más la plata que desembolsa la sociedad para unos pocos y mayoritariamente extranjeros. Arrancan así nomás, ¿no? Claro, porque si no llover sobre mojado, nos estamos repitiendo hasta el hartazgo y no sé, creo que ya está todo dicho, Emiliano. Si tú me preguntas, yo te digo, hoy es vigente en in totum prácticamente la proclama del 2018. Entonces, creemos que había que cambiarlo, y ayer se intentó eso, hacer un mensaje diferente. Ya todo ese introito, ese diagnóstico, ya está, cuando en general lo que hemos recibido de los políticos ha sido: si puedo capturar un voto, si esta pecera me puede rendir, trato de simpatizar con ellos, y si no me rinde los pongo en el lugar de los malos. Si soy de derecha los pongo como bolches, si soy de izquierda los pongo como facho. Lucía, te escucho a ti ahora para seguir la rueda. Bien. Bueno, nada, me parece súper interesante este tema desde que empezó, desde su primera acto y sus primeras declaraciones. Quiero leer el libro así que me dicen después cómo conseguirlo, porque me interesa un montón. A ver, yo ayer, en realidad hoy, leía justamente algunas entrevistas que hicieron, y como que, o sea, por un lado, si uno lee la proclama o las cosas que se dijeron ayer, y después la entrevista a Nogués, ¿verdad? Quiero pronunciar bien el apellido, como que parecen algunas cosas diferentes. En primer lugar, primero quiero hablar de la parte más institucional y de Ángel Uruguay, y después dejar para la segunda intervención lo que tiene que ver más con los datos concretos, capaz. Me parece súper interesante ver la relación, desde que se gestó Un Solo Uruguay, la relación con el Partido Nacional, con el resto de los partidos de gobierno, pero sobre todo con el Partido Nacional, que es quien habla del gobierno campero y todas esas de la familia del campo, etcétera, etcétera. Y como en un principio fue una relación y estaban todos en Durazno, y cómo fueron desapareciendo paulatinamente, ¿no?, de los actos. Eso por un lado me parece como bastante interesante esa relación. Y después otra cuestión también, cómo juegan la ARU, la Federación Rural y todos los canalizadores de intereses del agro más tradicionales en todo esto. Yo creo, a ver, que está muy bien que se expresen intereses corporativos. O sea, creo que eso es sano para la sociedad, para la democracia, para la economía también. Creo que tiene que haber quienes se encarguen de tener como la cosmovisión o una visión más global de las cosas y ordenen esos intereses, ¿no? Eso también se basa un poco algunas perspectivas de democracia. Entonces, bueno, me parece sano que exista Un Solo Uruguay. Me parece súper interesante de nuevo ver sus relacionamientos con el gobierno. Creo que por lo que plantean hay como alguna ansiedad y también mucho desencanto en torno a las promesas que se hicieron y a lo que no se está cumpliendo, y que probablemente no se vaya a cumplir, porque como bien lo decían por ahí, ahora viene el momento no de realizar las reformas que duelen, sino ya acercándose a la próxima campaña. Entonces probablemente no se cumplen. A ver, no sé si hubo algo de iluso del movimiento. Yo creo que no, que para nada. Creo que si bien fue una cuestión autoconvocada y venían de diversos sectores y de diversos lados y de muy diversas posturas y quizás ideologías, no lo tengo tan claro, nada, hubo como determinadas posturas que estuvieron desde el primer momento y que sobre todo el Partido Nacional, pero que el oficialismo se subió un poco a caballo de estas propuestas, ¿no? Y lo tenía claro y aprovecharon para pegarle a un gobierno que, si bien me voy a centrar, y esto me refiero al gobierno anterior, que si bien me voy a centrar más adelante, yo creo que no fue injusto con el campo. Quizás sí en términos de discurso hay algo que yo siempre le critico mucho a la izquierda, que
que muchas veces peca de ser urbana y centralista en Montevideo, y entiendo muchos de los planteos que se han hecho, pero creo que algunos de los planteos fueron bastante injustos desde el primer momento con los gobiernos frente a Aplica. Julián está levantando la mano, a ver, me parece bueno que intervenga acá a partir de lo que ha señalado en estos minutos Lucía. Sí, lo primero es una imperfección que es, si era en alusión a un solo Uruguay, corporativismo. Nosotros representamos diferentes sectores en un planteo de un desarrollo nacional. Si bien somos paridos en su mayoría desde el interior, no representamos al agro, en mi caso sí, pero inclusive la propuesta de ayer era en el entendido de el primer vagón, o más bien la locomotora que tira buena parte de la economía desde su derrame y desde la parte de todo lo que sea servicio y también industria. Y la segunda cosa es la del gobierno anterior. Tal vez hayamos sido injustos en algunas, no tengo duda, hay visiones diferentes, pero hay cosas que no se puede perder la chaveta, ¿no? Fue en el periodo en que más se extranjerizó y concentró la tierra, fue en el periodo donde se perdieron muchísimos productores. Lamentablemente este país no le ha puesto interés a esto porque tal vez muestra una realidad que no le gusta a nadie. Pero números, acá no responsabilicen a un solo Uruguay, sino a Julián Cabrera, números extraoficiales nos da que un promedio de 6 personas por día hace casi 30 años que están abandonando el campo. Entonces esto trasciende pelos políticos partidarios. Esto comenzó con el atraso cambiario cuando Bebi llega, después el atraso cambiario cuando Ignacio de Posada, después el atraso cambiario cuando Astori. Entonces acá nadie está liberado que el barro lo salpique. Entonces que el Partido Nacional haya utilizado nuestro discurso para hacer oposición, no tengo duda, pero no nos pongan pegados a ninguno, porque no somos ninguno, ni mejores ni peores, somos autoconvocados. Y quien nos puso en el lugar de la oposición fue el entonces presidente Tabaré Vázquez. No nos concedió audiencia y nos respondió a través de una cadena hecha por un periodista y luego todo su séquito poniéndonos en el lugar que rendía electoralmente, que era decir que éramos oligarcas, terratenientes, latifundistas y explotadores. Y ese Montevideo pega porque está divino. Está divino. Obviamente es un tema interesante para la discusión. Para terminar el razonamiento es que nos pusieron exprofeso. Y ahora cuando sale el discurso que recién ahora Pereira se dio cuenta que éramos un elefante blanco, que no nos habían visto, que no éramos oligarquía, también es electoral. Hubieron más de 400.000 votos en las elecciones del BPS que despierta cierta simpatía. Pero yo creo que los que nos tildaron de oligarca bien sabía que no éramos. Entonces, esto es todo un juego asquerosamente demagógico que le compete a la mayoría. Bueno. Y voy a poner un solo y último ejemplo. Hicimos una propuesta hace 2 años a la Comisión de Ganadería con respecto a inclemencias climáticas. Todos los legisladores de todos los partidos les pareció brillante. ¿Sabes qué, Emiliano? Hace 20 años tú me hiciste un reportaje. En aquel momento te dije que las comisiones no servían más para decir que había emergencia y después que la daban por terminada. Fue lo que pasó ahora. ¿Qué medidas se hicieron? Ninguna. ¿Sabes de dónde salieron los primeros apoyos? Y me estoy contradiciendo porque lo que doy con la mano derecha no me gusta que se entere la mano izquierda. Ahora cuando los incendios forestales y la sequía. Fue de un solo Uruguay. Juntamos más de 1000 fardos sin hacer bombo y no lo vas a encontrar en ningún discurso de ningún gobernante y nadie de la oposición. Entonces, yo creo que se ha hecho un muy mal manejo, muy feo, de los gobernantes y de la oposición, antes uno, ahora otro. Julián pero decía recién 20 años, hablaba de 20 años cuando yo le hice una entrevista. Capaz que rescatamos aquella historia, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que Julián Cabrera apareció acá en Perspectiva? Por supuesto que no existía un solo Uruguay. Vamos a publicar los detalles de aquello, que fue todo un cimbronazo en el programa, ¿no? Pero volvamos, porque Lucía está pidiendo la palabra y no habló Juan Pedro, no habló Martín. Lucía, breve tú, entonces.
Sí, no es mi segunda intervención. Solo aclarar dos cosas. Una, yo no creo que la representación de los intereses corporativos sea una cosa mala. Lo digo desde el punto de vista más técnico, capaz, como algo necesario para que se representen todos los intereses de la sociedad. Eso, punto uno. Y punto dos, comparto, o sea, si me habré enojado y habré discutido a la interna, de no decir oligarcas, de no prejuzgar el tema de las 4x4, que es una herramienta de trabajo en mucha gente, en otra no, pero en muchas sí, y un montón de cosas. O sea, yo tengo un vínculo con el campo muy cercano y muy querido y voy a defender un montón de esos intereses también. Solamente eso y después me explayo en la segunda. Aclará cuáles son tus vínculos con el campo, Lucía. Bueno, nada, digamos, por mi familia de generaciones, allá por el basalto superficial en Salto, en diciembre nomás tuvimos, bueno, ellos siempre están trabajando muy poco, juntando ovejas de la seca, el pasto clareaba, las ovejas ni se veían en el pasto casi blanco ese de seco. O sea, tengo claro por lo que está pasando en el campo, no es que no. Vamos a Martín ahora. A ver, Julián empezaba diciendo algo que yo me siento muy identificado. Julián decía, nadie entiende lo que somos, o algo así, ¿no? Y sí, absolutamente. Yo realmente todavía no logré entender lo que, digamos, cuál es el funcionamiento, cuál es el interés que representa, y lo digo con total humildad y sin culpa. O sea, realmente creo que Un Solo Uruguay no se ha logrado, diríamos, por lo menos para lo que es el público y los capitalinos. Yo soy capitalino a no más poder, o sea, para mí me hablan del campo y realmente, y de vuelta, y lo digo hasta con un poco de vergüenza, no entiendo nada. Y me cuesta entender cuál es digamos, la dinámica de Un Solo Uruguay. Y aún más me cuesta ahora cuando veo que en las notas de prensa, y Julián mismo, hablan de cabildo abierto, del cabildo. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿hoy tienen algo que ver con cabildo abierto? Porque somos todos maduros, somos todos grandes, y no, Julián se agarra la cabeza. Sí, en este momento Julián se agarra la cabeza. Pero, a ver, Cabildo Abierto es un partido político importante, es un partido político instaurado en el sistema político, y leer en las notas de prensa escrita, y ahora Julián hablar de Cabildo Abierto por todos lados, ustedes saben que los políticos están en esa picardía 24/7, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente Manini, y es más, la plataforma discursiva muy fuerte contra UPM, muy fuerte, también, y la palabra oligarquía que se usa, y un montón de cosas tienen mucho que ver con ciertos discursos de Cabildo Abierto. ¿Bien? Entonces, lo dejo ahí. Es más, voy a ser bien corto, dijo Juan Pedro. Y no, vas a tener que dejar a Julián, porque está como en el banquillo de los acusados. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la sintonía de Un Solo Uruguay y Cabildo Abierto, que era en definitiva el punto que recién manejaba? En primer lugar, no quiero ser irrespetuoso, pero tenemos una gran ausencia de micrófonos donde explicar lo que somos. Y no somos más que lo que nos estamos haciendo todos los días. Un Solo Uruguay es una cosa que no entra en ningún libro teórico. Entonces es una pena los que quieran encorsetar la realidad dentro de una postura teórica, porque no entramos. Somos algo novedoso y nosotros mismos nos estamos definiendo. Si me hubieran preguntado hace 3 años si íbamos a participar en las elecciones del BPS, te diría que estabas, como dicen los gurises, tirando colores. Y en la realidad fuimos. Lo segundo, lo de Cabildo, tiene su historia un poquito más grande que nosotros y que el propio partido político, ¿no? Viene de la época de Artigas. Y así es. Los cabildos, que es algo bastante común en la campaña, en general los manejamos, que también los usó Chicotazo, les digo por las dudas, tampoco nos pongan ahí, por favor, gracias, recién tiré. Estoy harto de esos juicios pueblerinos que si no nos ponen en un partido político no tienen paz, no saben qué hacer con nosotros. Quédense en paz. Hoy no somos un partido político, pero somos algo distinto. No arrimamos agua a ningún molino. El molino que tome nuestras aguas, bien sea por nuestros intereses, de nuestra manera de ver el país. No estamos en ningún lugar, somos una organización social, no corporativa, no buscamos lucro personal, ninguno estamos buscando prendernos de nada, y eso es lo que llama la atención, descoloca y creo que desgraciadamente incomoda a alguno. Gracias. Juan Pedro, ahora sí. Hola, ¿me escuchas? Bien. Te escuchamos, sí. Bueno, bien.
No, he estado escuchando con mucha atención. A mí, después de la lectura de que planteó perdón, el lapsus, no se enoje, Cabrera, por favor, de lo que planteó un solo Uruguay. Se me agarra Freud, pero eso lo dejamos para otra vez. Lo que planteó un solo Uruguay, la proclama ayer del Durazno, pensando un poco el tema de hoy, a mí me quedan más preguntas que certezas, ¿no? Y eso esencialmente no es malo. Creo que un pequeño dato, el Uruguay, es cierto, tiene en su pradera, y esto se sabe de siempre, tiene en la producción agropecuaria su pasado, su presente y parte de su futuro. Entonces, negar la construcción y la necesidad de la optimización productiva, social, cultural de la actividad agropecuaria, creo que nadie lo hace. Y la izquierda cometió, y decía Lucía, un error importante al subestimar la importancia del movimiento de Uruguay hace 4 años. Cometió un error importante que lo pagó caro. Entonces, creo que es un movimiento que tiene su base, que expresa un nivel de preocupación importante, expresa un nivel de disconformidad importante. Entonces, me quedan preguntas en lo que tiene que ver con 2 dimensiones. En la dimensión país, ¿no? ¿De qué manera nosotros construimos como país una dimensión de escala que haga realmente competitiva las empresas agropecuarias, las empresas que en un mundo de globalización y en un mundo de concentración de la riqueza y de la concentración empresarial, agota y comprime, no en Uruguay, sino en el mundo de las empresas, no solo agropecuarias, sino las empresas de servicios y de bienes. Esa concentración. Miremos lo que está pasando en Europa. Por lo que hoy pelea un solo Uruguay, hace 40 años que los agricultores alemanes, franceses, españoles, están planteando exactamente lo mismo, que es la concentración, que es la falta de apoyo. Lo único que hay una Unión Europea y hay gobiernos dispuestos a defender con impuestos eso que tanto a un solo Uruguay le molesta. Porque a mí, si ustedes me permiten, hay una contradicción que no es gratuita, esta segunda parte, que es un discurso fuertemente de carácter populista, que es, como pusieron, el Estado nunca gastó tanto. Pero claro, en una pandemia se achicaron los ingresos y el Estado, entre otras cosas, salió a pagar seguros de desempleo. ¿Cómo el Estado no va a gastar en plena pandemia? Me parece que, ¿cómo el Estado no va a gastar? Pero aparte, si no hay un Estado que no participe activamente en políticas productivas, en políticas de subsidio, en políticas de apoyo de investigación, reduciendo la falsa contradicción ciudad-campo. Sí, no hay camino. No es contra el Estado, no es contra los impuestos. Sí, por supuesto, optimizar el gasto, bajar los costos en medida de lo posible, pero no es la retórica que muchas veces desde sectores socialmente, políticamente conservadores, y algunos muy conservadores, se alían a una visión de un achicamiento del Estado, una reducción del Estado, de una visión versus campo-ciudad, que no termina tirando puentes para la construcción de un país conjunto. Sobre esto que señalaba Juan Pedro, tu aclaración, Julián. No, lo mío era, él planteó que iba a hacer dos preguntas, hizo la primera interrogante, y es que nuestro planteo no es un tema de competir en cantidad, sino que podemos buscar el diferencial en calidad. Baste mejorar la cantidad de verde, que no es con estos monocultivos de eucalipto, lapidario para el desarrollo del país, porque es como que estuviéramos nada más que teniendo vacas para sacar el cuero. Desde ese lugar podemos, más ahora con todo el tema de la huella de carbono, podemos lograr un diferencial en los mercados. Y no nos comparemos con Europa, si bien hay reclamos que tenemos el mismo discurso, las situaciones son diferentes. Por un lado tenés el vínculo con la gente que se les está subvencionando para que no se vayan del campo. Acá se los está expulsando. En otro, el tema en la tierra. Ve tú a comprar 1 hectárea de campo para hacer agricultura en Estados Unidos, te echan flea. Ni hablar de Francia con la SAFER, todo eso. No lo quiero hacer denso al programa, pero es muy diferente. A propósito después, de las dudas que tenía Juan Pedro, dice una oyente, María Noel.
Mariano, él dice algo bastante más frontal que lo de Juan Pedro. Decirle a Julián que nadie entiende qué es un solo Uruguay y a quién representa. Bueno, es un poco más... Eso está buenísimo, me alegro que lo haya dicho con esa claridad, porque es así. Es así, nos representamos a los que nos sentimos identificados, no respondemos a nadie, no tenemos dioses, no tenemos patrones, nosotros no le oramos a Marx, no le oramos a Smith, no le oramos a nadie, estamos recreándonos, somos algo así como la teorización de una praxis, así empezó el libro. Entonces, cuando me dicen de lo del Estado, me suena una cosa demasiado gorda y muy mal definida, y te voy a poner ejemplos. Jamás un solo Uruguay ha estado parado en la vereda de que hay que reducir los gastos en la educación, y eso es Estado. Al revés, que sea más eficiente. Vos me hablás de ANCAP, la parte del Portland, y me hago el araquiri con la alpargata. No es una cosa de primera necesidad para el país que por el sueldo de unos pocos se tenga que estar apostando y aportando todo el resto de la sociedad. Entonces ahí ya no queremos un Estado para el futuro, lo que estamos queriendo es un confort de los beneficiarios. Y todavía cuando terminamos con un país, con un déficit fiscal, que lo único que nos queda es sacar créditos, tomar préstamos, tenemos la desvergüenza de no darnos cuenta que lo que estamos hipotecando es el destino de nuestros nietos. No lo vamos a pagar nosotros. Y ahí vienen otros cuestionamientos de oyentes, ¿no? Ustedes cuestionan, critican el tamaño del Estado, el funcionamiento del Estado, pero después le piden. Los gordos. Pero le piden al Estado. No los grandes. Pero le piden al Estado. ¿Ejemplo? Esto que plantea la proclama de este fin de semana. Y claro, pero vamos a correr más parejo y entramos a ver cuántos impuestos paga el agro, cuánto recibe a cambio. En mi medio donde vivo yo, que es tan solo a 23 kilómetros de Sarandí Grande, ciudad, no tengo escuela rural cerca, no tengo policlínica, no tengo camino, no tengo nada. Yo no digo que la gente en la ciudad no deba de tenerlo, pero acá me parece que hay todo un fenómeno oculto, que es ese desprecio al agro, porque es un bollo. Te voy a poner un solo ejemplo, que espero que sirva para entender por qué muchas veces de Montevideo se nos critica. La universidad la pagamos todo. Que haya nada más que 10.000 estudiantes del interior en Montevideo por año, y que gasten nada más que $1.000 entre alquiler y comida. Son 10 millones de dólares por mes que le transfiere el interior a Montevideo por un recurso que lo pagamos nosotros. Es que yo creo que en general también se han ido armando lógicas. Tú miras los informativos y vas a ver la mayoría de gente que es entrevistada. Todos tienen intereses que le favorecen su bolsillo en el Estado, y los que no son los menos. Entonces yo creo que se ha hecho toda una manera de ir generando opiniones y de desprecio al campo porque decimos cosas diferentes. Yo no quiero que el Estado me falte, pero por favor... Lo que no quiero es que siga siendo un gordo inoperante, y cuando me hablan de Estado fuerte pongo el ejemplo de UPM. Vinieron 3 finlandeses al UNADO y acá les dimos el oro y el moro. Y entonces no me hablen de Estado fuerte, es un Estado gordo, pesado y ocioso. Martín levanta la mano ahora. No, nada, ya que Julián, a ver, yo con Julián puedo coincidir en la percepción del Estado. O sea, yo soy un gran crítico del Estado uruguayo. Enorme crítico. Lo que pasa es que a mí mi sensación que da es que seguramente estemos de acuerdo en que el Estado uruguayo gasta mucho, gasta mal, gasta en una, diríamos, casta burócrata montevideana que le aporta muy poco valor al país, ¿ah? Y en todo eso seguramente estamos de acuerdo. Ahora, después hay, o sea, realmente lo que siento es que hay como un discurso muy populista, ¿ah? Y voy a poner el ejemplo de UPM. ¿No? Es real que, o sea, podemos discutir sobre los impuestos que pagan los uruguayos, sobre los impuestos que paga el campo, los impuestos que paga la ciudad, en esa dicotomía que a mí realmente no me gusta nada, ese razonamiento de recién los que venían del interior aportan a Montevideo. Eso, con todo respeto, me parece una ensalada rusa fuertísima, esa manera de analizar la realidad. Pero UPM, que yo no estoy para defender UPM, se defienden solitos, tienen bastante más poder, y por las dudas, Julián, te aviso que a mí yo no recibo de ninguna teta del Estado absolutamente ni una gota de nada,
digo porque me parece importante, para ti es muy importante. Sí. Si UPM no tuviera las exoneraciones, no estaba en Uruguay. En cambio, ustedes y todos los uruguayos estamos acá, y es por eso que en la ciudad nos aplican el IRPF. ¿Por qué? Porque es fácil cobrar, porque se recauda y el Estado necesita dinero. Bien, las zonas francas, que son otro sistema que supongo que Julián también está en contra, ¿por qué están? Porque si no estuviesen, los que están adentro no estarían. Es bien simple, no estarían. Por lo cual estamos discutiendo en cosas que en realidad no tienen correlación. Si yo le saco las exoneraciones a UPM, no es que eso va a ir a otro lado del Uruguay. No, UPM no estaría. Si elimino las zonas francas, no es que eso vendría esa riqueza hacia otro lado del Uruguay. Eso no estaría. Eso no existiría. Bien. Y es un modelo de desarrollo que tienen los países pequeños. Uruguay tiene enormes problemas, obviamente. Entre ellos, la poca eficiencia del Estado y cómo el Estado no agrega valor. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero realmente me resulta muy duro ver esa diríamos, acepción contundente de el desprecio del campo. Yo la verdad no sé quién desprecia el campo. Yo no encuentro un discurso que sea mayoritariamente de desprecio del campo. Para nada. Bueno, ¿cómo hacemos para encauzar esta discusión que se ha convertido en algo muy raro, una especie de interpelación a uno de los tertulianos, a Julián, claro, porque él está vinculado y de manera destacada a Un Solo Uruguay? Todos están queriendo intervenir, el propio Julián en este momento. 10 segundos, ¿sabes? Porque quiero darle la palabra también a Juan Pedro y a Lucía. Creo que si no estuviera UPM en las condiciones que está, el país se hubiera ahorrado una buena cantidad de dinero. Esa es mi posición. Creo que lo del desprecio, tal vez porque no lo hayas vivido, yo lo sufrí con los gobiernos de derecha cuando decíamos que eran los llorones de siempre, cuando decían que éramos los atrasados, los ignorantes. Después lo sufrí con el gobierno de izquierda, cuando éramos los oligarcas y explotadores. Siempre un desprecio. Y la vaca grande que se ordeña siempre es la misma. El tema que antes ordeñaban las ganancias de los productores. Hoy están ordeñando a los productores. Por algo el campo uruguayo es un desierto verde. Juan Pedro. Gracias. A mí, con el máximo respeto, esas confrontaciones siempre me dejan un sabor amargo por el mensaje que es, como diría Humberto Eco, fuertemente retórico, pero tiene mucha retórica de cierto resentimiento, de Cabrera, de cierto enojo, de cierto contradictorio ideológicamente, por algo tan fácil asociar su discurso con el cabildo abierto. Es tan fácil asociarlo, es como asociar, como un discurso. Yo no estoy diciendo que usted sea el cabildo abierto, no me interesa, no me interesa. El cabildo abierto tiene todo el derecho del mundo a existir como movimiento político. Pero es muy fácil unir la proclama de Un Solo Uruguay a la lógica antipolítica, antiurbana, antisocial, antiestado. Cuando, por otro lado, como decía un oyente, la clave es pedir mayor renta al Estado, exoneraciones para importar determinados puntos. No es pensable. Esa dicotomía que ustedes hacen entre campo y ciudad está ampliamente superada. No puede existir campo y ciudad. No existe a nivel de servicios, a nivel la economía del siglo XXI, es una economía de conocimientos, es una economía de investigación. No existe si no se complementan estas cosas. Entonces, prometo seguir estudiando el fenómeno de Un Solo Uruguay, escucharlo con mucha atención, pero no con mucho respeto. Estimado Cabrera no deja de su retórica de parecerme extremadamente conservadora y asociada a historias complicadas. Guay. Julián, de nuevo, 10 segundos. Bien, y el claro. final con Lucía. A ver. En primer lugar, lo de conservador no me ofende para nada. Digo, bien lo decía Paulo Freire, no hay manera más fácil de dominar a un pueblo que hablarle de modernidad. Lo segundo, el meterse adentro... El suyo es un típico giro argumentativo. Atrás de un discurso absolutamente conservador, casi de derecha, mete un filósofo de izquierda.
Es el ejemplo. Que no tengo dioses. En estos tiempos donde es tan ridículo. ¿Cómo es ridículo? Es ridículo, gente que se autodefine de izquierda. Te pongo un ejemplo: instalar la bancarización es obligatoria. Gente que se autodefine de derecha, subvencionar determinadas empresas. Entonces vos decís, ay Dios, acá hay un cóctel ideológico que... No. Así que yo por suerte estoy afuera de eso, lamento si ofendo, no creo en derechas ni izquierda, ni arriba ni abajo, no en contra de los políticos in totum. Personalmente estuve en todas y cada una de las manifestaciones en contra de la dictadura, así que la padecí, fui estudiante universitario en esos años y no la quiero más de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Por eso creo en las organizaciones sociales, aportándole insumos a la clase política de una manera dura, contundente si es necesario, pero nunca errando los tantos de perder ese orden que nos dimos. Desde ese punto de vista conservador, sí. Lucía. En cuanto a populismo, tengo mis dudas. Yo creo que el término más exacto sería, creo sinceramente que sería demagogia, porque hoy se utiliza populismo para frases que levantan consenso, y personalmente el populismo que hubo en Rusia y el populismo norteamericano, por lo poco que he leído, tal vez mañana me dan más elementos y me contradigo, creo que era respetable. Por lo menos la base, el sustento de esos dos populismos, que tuvieron destinos muy diferentes, fue apoyado en un punto de vista ético. Por eso preferiría no usar tanto el término populismo y preferiría más demagogia, más. Y si cuando te parezca demagogia lo mío, decilo, porque de eso se trata. Lucía, de hablarnos con respeto, pero ser sinceros. Lucía, el cierre contigo, porque esto da para mucho más, pero hay que ponerle punto. Voto por seguir con este tema del resto del horario de la mesa. Salieron un montón de debates, nada, interesante. Bueno, no sé ni por dónde empezar, espero que me escuchen mejor ahora que hice algún cambio. Yo sé que un Uruguay quiere distanciarse de todos y X, pero hay un discurso de chicotazo, o sea, de Benito Nardone, que es absolutamente imposible no pensar, botudos, galerudos, los de Montevideo los malos, o sea, es igual. Después cómo, terminó el chicotazo y cómo termine o siga un solo Uruguay serán cosas distintas, pero hay una cuestión ideológica muy similar y es innegable, digamos, nada, es como 2 más 2. Uno, eso. 2, la proclama. Yo entiendo que no quieran representar intereses, o sea, que digan, tipo, no representar solamente una cuestión más sectorial, pero lo terminan haciendo, que de nuevo me parece bien. Pero, a ver, sobre lo que dicen de los precios internacionales, yo comparto que está bueno no pararse solamente sobre precios internacionales y hacer reformas profundas. Es necesario, y para eso necesitamos innovación en el agro, pero pensemos en algunas cosas, por ejemplo, no sé, los FPTA o algunos proyectos que se hicieron re interesantes en términos de asumir más tecnologías y un montón de cosas para el agro, que eso también es inversión del Estado, es inversión pública y del cual el agro sí se sostiene y se agarra, y un montón de otros proyectos. Pero cuando hablamos del precio, por ejemplo, de los altos precios de los insumos internacionales, no hablamos de que para ir al supermercado, doña María no le da para hacer el surtido hoy. O sea, con lo que hacía un surtido hace 6 meses, no lo haces no tenés chance de hacerlo hoy. Entonces, los insumos internacionales suben, los precios internacionales suben, el surtido del supermercado sube, nuestros sueldos no están subiendo, los sueldos urbanos de esta gente que tanto se prende del Estado, etcétera. O sea, estamos perdiendo el salario real. Entonces, digo, si vamos a pensar en la globalidad, pensemos en la globalidad en serio. A ver, es muy difícil comparar con Europa, pero en Europa hay sectores de la agricultura que subsisten exclusivamente gracias a subsidios. No queremos eso acá, pero me parece que hay un modelo de desarrollo que está buenísimo para discutir más seriamente. Es muy difícil a veces pensarlo, creo que todos los partidos políticos se ven como una discusión más seria en eso, pero bueno, está bueno plantearlo también. La concentración y la extranjería, estoy tratando de tocar rápido muchos de los puntos que se hablaron. Sí, no, por favor, no tanto. No tan rápido, no tantos puntos. No tantos puntos. No, pero lo de la concentración y la extranjerización, a ver, comparto que fueron procesos que se dieron en los últimos años. También es una tendencia global de la cual fue muy difícil zafar, pero hubo políticas que intentaron mitigarlo con más o menos éxito, probablemente menos, pero que sí cambiaron un montón de cosas del entramado social. Las políticas de desarrollo rural, las mesas, un montón de otras cosas a la interna, sí pensaron
al agro y pensaban al agro desde diversos lugares. Y con esto termino. Cuando intentamos profundizar esa brecha, ¿no?, entre campo y ciudad, tampoco nos estamos dando cuenta que cada uno de esos grupos, que yo estoy muy en contra de esa diferenciación, son muy heterogéneos también. No voy a hablar de la ciudad, pero sí del campo. Es muy difícil hablar de la familia del campo cuando tenemos productores absolutamente diferentes, con rentabilidades absolutamente diferentes, y no nos olvidemos, y tiro otro tema, los peones rurales, por ejemplo. ¿Qué tienen para decir en todo esto? Me parece que hay un montón de temas que no se están tocando, y cuando algunos se ponen en la posición de representar determinados intereses, quizás no lo están representando a todos, nada más. Vamos a cambiar de tema, vamos a no quedar absorbidos por que sin duda tuvo sus ángulos interesantes y deja abiertas otras discusiones. Bueno, ya continuamos, seguimos en la tertulia de este lunes.